Bueno, competencias para Robert Alexis. Es ius naturalista. ¿Quién es? Jurista, filósofo alemán, 9 de septiembre de 1945, 70 años, contemporáneo, catedrático de Derecho Público. Tesis sobre la teoría de la argumentación jurídica. El libro El concepto y la validez del derecho. También sobre la teoría de los derechos fundamentales, que es un libro que sacó Robert Alexis. Invitado al séptimo encuentro de la jurisdicción constitucional, justificación de una jurisdicción constitucional colombiana, Diálogos del Mundo 2011. Su corriente filosófica, como lo dije previamente, es naturalista, defiende los valores y principios. El constitucionalismo dice que es una forma de argumentar que tiene los principios y valores. ¿Cómo concibe el derecho? Como la relación entre el derecho y la moral. Concepto de regla para Alexis. Mandatos definitivos que ordenan, permiten o prohíben. Se cumple lo que dice la norma. Es todo o nada. Son manejados dentro del legalismo. Ejemplo, la ley plasmada en los códigos. Concepto de principios para Alexis. Son mandatos de optimización, lo cual significa que todos los principios se encuentran al mismo nivel, pero en una situación determinada se elige uno para ponderarlo u optimizarlo. Se le da mayor valor a uno de esos dos principios, sin desconocer la importancia de los otros principios. Susceptibles de ponderación, mandatos de optimización se realizan en mayor medida. Alexis habla de cuatro principios: igualdad, equidad, justicia y libertad. Diferencia con Durkheim. Durkheim no toma, no toma la libertad como principio, solo tiene en cuenta tres: igualdad, equidad y justicia. Ponderación. En los casos dudosos en donde se enfrentan varios principios, el juez debe colocar todos los principios al mismo nivel, pero al hacer el análisis solo uno tendrá mayor valor según el caso. No se puede hablar de ponderación sin principio. Forma de equilibrar las normas y los principios lo define como forma de optimizar un principio sin dejar de lado los otros principios. La distinción normativa entre normas de principio y regla constitucional, de esto depende poder ponderar o no. Todas las normas de la Constitución tienen el mismo rango. Las normas de la Constitución sí son diferentes y se crea una distinción: los principios y las reglas. La diferencia está en la estructura de la norma. Principios y reglas. Principios son mandatos de optimización que se cumplen en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas. Reglas son mandatos definitivos que ordenan, mandan, permiten o prohíben y que se cumplen por aplicación disyuntiva. Disyuntivo es o sí o no, o todo o nada. Subsunción del supuesto hecho con la consecuencia jurídica. La utilidad es la colisión P1 versus P2, R1 versus R2, P1 versus R1, P1, P2 versus P3, P4. Ponderación. 1920, test de igualdad. Intento por reducir la discrecionalidad. 1958, test de proporcionalidad. Europa, el Tribunal Constitucional Federal lo crearon. Colombia, se mezcló el test de igualdad con el test de proporcionalidad. Test de razonabilidad o test integrado de razonabilidad. Entonces vamos a hablar del test de proporcionalidad, que es el europeo. Dice: principios tienen su origen en el derecho penal. Adecuación, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué es la adecuación? Consulta si una medida es capaz de cumplir con un fin que el ordenamiento exige. Relación, fin, medio. Segundo, necesidad. Consulta si existen otras medidas que tengan la capacidad de cumplir el fin con la misma eficacia. Tercero, proporcionalidad. Consulta si con la medida que se aprueba se sacrifican otros bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico. Vamos a hablar ahora del test de igualdad, que es norteamericano. Habla de los niveles de intensidad. Dice: si el examen es, primero, test leve; segundo, test intermedio; y tercero, test estricto. El primero es leve, se consulta si es adecuado. El segundo, el test intermedio, se consulta si es adecuado y necesario. Y el estricto, se consulta si es adecuado, necesario y proporcional. Ejemplo, la sentencia C221/94, que habla sobre la despenalización de la dosis mínima. Fin de la norma. Se le pregunta al legislador. La exposición de motivos dará el fin perseguido. Adecuación, necesidad y proporcionalidad. Primero, la adecuación: si el medio cumple con el fin que se propone. Necesidad: otras medidas para lograr el fin. Habla otra medida para aprobar la despenalización.
Proporcionalidad, tercero, se sacrificará en este caso la salud pública. Bueno, vamos a hablar de la tesis para Robert Alexis. Él habla de dos tesis, tesis de la separación y tesis de la vinculación. La primera, la tesis de la separación es basada en la teoría positivista, dice que tiene que existir una separación entre el derecho y la moral, que es posible determinar la existencia del derecho sin recurrir a argumentos morales, hechos sociales. Y el test de vinculación, basado en la teoría naturalista, dice que el concepto del derecho debe tener elementos morales sin que ello suponga negar la presencia de elementos empíricos en la determinación del derecho. Moral y derecho deben ir íntimamente ligados. Alexis es defensor de esta última teoría.